Hola, 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 ¿cómo andan todos? Bienvenidos a una nueva edición de Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? Espero y deseo que muy bien. En esta oportunidad quiero ofrecerles un video en el que voy a desarrollar, va a ser un video breve, ¿sí? Voy a desarrollar algunas ideas e impresiones personales que yo tengo sobre la lectura, sobre el acto de leer, ¿sí? Eso que asocio y de muy buena manera con la libertad, no solo porque habitualmente cuando yo entro en una librería, no, salvo que sea esa lectura una lectura obligatoria por alguna materia que estoy estudiando o tenga que ver con algo que otra persona me indica leer, en realidad soy yo quien elige, ¿sí? Este es un acto libre, un acto en el que yo no siento la coerción de nadie, digamos. Y en ese sentido, les decía, es una acción, la acción de la lectura, que de alguna manera asocio con la libertad, ¿no? Con la libertad de poder elegir. Por supuesto que como toda elección tiene sus consecuencias, digamos, si yo elijo un género, tengo una idea de la totalidad de la literatura, sé que otros géneros me pierdo, pero sabiendo lo que me gusta, cuánto me gusta, por ejemplo, leer novelas de ciencia ficción, novelas policiales, novelas históricas, bueno, sé que tal vez otros géneros van a quedar un poco de lado, cuando no, van a ser prácticamente ignorados por mí, aunque teóricamente sepa, por ejemplo, no sé, que existe la literatura gauchesca en la Argentina, si no me senté a leer a Estanislao del Campo, a José Hernández y a tantos otros, bueno, evidentemente es porque tal vez no me guste, no sé, y sí prefiera otros géneros, ¿sí? Otras temáticas, otros caminos literarios, llamémoslo así. Ese como primer punto. El segundo punto, que es algo que siempre me llama la atención, es la cantidad digamos, de habilidades y de recursos que se ponen en juego al momento de la lectura, ¿sí? Un recurso obvio, y esto porque la literatura tiene su historicidad propia, esto es, cuando todos nacimos ya existía la literatura, ¿no? La literatura es antiquísima. Entonces digo, uno de los recursos, cuando el lector y la lectora ya tienen un cierto acervo cultural, una cantidad importante de lecturas encima, tiene que ver con una especie de juego de espejos, o si quieren, de juego literario, que se denomina intertextualidad. ¿Sí? La intertextualidad es la relación entre dos o más textos. Por ejemplo, yo puedo leer tranquilamente una novela moderna o un cuento de García Márquez, donde, por ejemplo, se puede hacer hincapié o se puede hacer referencia a las sirenas como aparecen en la obra de Homero, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué tendrá que ver el escritor colombiano con el escritor griego? Y ese salto de tiempo de unos cuantos siglos, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con lo siguiente, me parece. En realidad, los temas en la literatura ya están dados, los temas ya están tratados, ya están desarrollados. Muchas veces lo que me asombra en ciertos autores es la capacidad de combinar técnicas, las ideas, los planteos, es decir, teniendo a disposición todos los escritores, todo el tiempo, todos los recursos, me parece que la historia va a ser más original toda vez que se puedan combinar estos recursos de distinto modo, ¿sí? Entonces, de alguna manera la literatura es una sola, solo que está siendo contada de modo diferente, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que les decía, cuantas más lecturas tenga encima el lector, por decirlo de alguna manera, cuanto más grande sea su biblioteca leída, mayores chances va a tener de un disfrute, de una hondura estética y, y de un placer literario más finos y más profundos, porque puede observar, no sé, qué tema tomó de Homero, de qué manera aparece, por seguir con el mismo ejemplo de García Márquez, de qué manera aparece potenciado el realismo mágico a través de un ser mitológico como el de la sirena, ¿sí? Si leo un cuento de Samantha Schweblin como El hombre sirena,
También puedo apreciar que la figura clásica de la sirena puede aparecer en formato masculino, ¿sí? Y que el canto de la sirena en realidad en ese cuento de Samantha Schweblin puede representar otra cosa. No necesariamente un engaño, no necesariamente una especie de trampa mortal, digamos que se tiende a los navegantes para que la nave encalle, se rompe, se parta, digamos, se hundan las personas, ¿no? Los navegantes y se mueran, ¿no? Acá se trata de otra cosa. Es más, hasta tal vez podría simbolizar y significar lo opuesto. Entonces, ¿cuántas vueltas literarias le podemos dar? Las que quieran, ¿no? Eh, en ese sentido son múltiples los recursos en la literatura y la forma de combinarlos. Hay un elemento más que me parece interesante y que denota en demasía para mi gusto la potencia, una de las potencias de la literatura que tiene que ver con el enriquecimiento continuo del lector. Y esto es el concepto de la relectura. Yo reconozco, si bien no me voy a nombrar ni pecador ni culpable, porque tampoco es eso, pero digo, reconozco que no soy una persona que relee mucho. Habitualmente estoy de manera continua buscando autores, obras, géneros, estilos literarios inclusive, que sé que me gustan, y bueno, voy por ahí, ¿no? Pero la verdad es que no soy de releer mucho. Sí me gustaría releer, por ejemplo, se lo comentaba esta semana a algunos estudiantes en algunos cursos, el Quijote, ¿no? El Quijote yo lo leí antes de cumplir los 18 años y tengo 44 ya para 45 y todavía no lo volví a releer. Me viene bien como ejemplo para decir lo siguiente. Por ejemplo, entre esa primera lectura y una relectura hipotética que pueda hacer yo de esa obra este año o el que viene, hay un montón de lecturas en el medio y hay un montón de cosas que me pasaron a mí como ser humano que fueron enriqueciendo mi mirada. Entonces, ¿qué puedo decir del Quijote en una primera relectura? Bueno, que la obra es la misma. Cervantes la publicó la primera parte en 1605, la segunda en 1615, antes de su fallecimiento al año siguiente. Bueno, los personajes siguen siendo los mismos. Don Quijote, Sancho, Dulcinea, el ama, la sobrina, el cura, el barbero, el bachiller Sansón Carrasco, solo por nombrar los principales. Sigue siendo lo mismo. En fin, los episodios de más tinte autobiográfico siguen estando. En ese sentido, la obra es exactamente la misma. Lo que cambia, o podría cambiar, me parece, es la visión del lector, mi visión, mi madurez. Me han pasado tantas cosas en el medio entre una lectura y otra que efectivamente no va a ser el mismo Quijote de los 18 años. Y esto apoyado también un poco en lo que Carlos Fuentes decía, el escritor mexicano, con respecto a que él releía todos los años el Quijote y me pareció oírle decir que siempre le encontraba aspectos nuevos, ¿no? Hablando de una obra que puede ser infinita, si bien cerrada, porque no hay tercera parte. Tampoco estoy hablando de digamos, de la segunda parte apócrifa, ¿no? De Alonso Fernández de Avellaneda. No, no, me refiero a la obra de la pluma cervantina, ¿no? Ya certificada. Entonces, en este aspecto también hay una riqueza que puede ser aprovechada, ¿sí? Ya sean ustedes lectores que amplían, como intento hacer yo, todo el tiempo la biblioteca que tienen, o hacen una combinación, un mix, como se dice ahora, van investigando y van leyendo nuevos autores y autoras y también van releyendo lo que tienen, o pueden ir releyendo todo el tiempo, pero me parece que esa última opción encierra, sí, una riqueza importante, ¿sí? Más allá de que nosotros leamos, me pasa a veces en el aula, en silencio, en voz alta, leamos para buscar información, es más una lectura que apunta a lo biográfico, más a lo literario, más a lo histórico. Está todo eso combinado porque estamos leyendo una novela histórica, entonces no se puede discernir bien y diferenciar, y eso me parece también fascinante en ciertos autores, dónde empieza y termina la biografía de ese personaje que si bien es literario en realidad existió. Bueno, hay tantas combinaciones como quieran, pero realmente me parece fascinante el hecho de poder encontrar nuevos sentidos
en nuevas relecturas, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo que parece ha sido por el formato propio una especie de reflexión de la lectura general. Espero les haya gustado y bueno, muchas gracias por verme como siempre. Nos vemos en el próximo video y que estén muy bien.